Y estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y en esta tarde le damos la bienvenida al ingeniero Ricardo Pereira. Él es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, también a la estudiante María José Martínez. Ella también es de la Universidad Cooperativa de Colombia, del programa de Ingeniería Industrial. Ellos vienen a hablarnos acerca de un tema bastante interesante que es la radiación solar. Buenas tardes, bienvenidos. Mónica, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, este tema de alguna manera, digamos que cada día llama más la atención. Se habla de que estamos expuestos cada vez más a la radiación solar. Ingeniero, expliquémosle a nuestros televidentes por qué. Gracias, Mónica. Hay una serie de hechos naturales de los cuales a veces podemos no ser muy conscientes, aunque a veces vivimos y disfrutamos sus efectos. Pero dentro del entorno de vida sana y de lo que es la salud ocupacional, la seguridad industrial, a veces las exposiciones a ciertos elementos del ambiente pueden resultar peligrosos. Ocurre que el Sol, como astro solar, genera una serie de radiaciones de diferente tipo, en los cuales hay emanaciones de calor, hay emanaciones de radiación ultravioleta, esa es la que nos preocupa, y que logran atravesar nuestra atmósfera, en este momento resentida por situaciones de contaminación ambiental, y que han hecho agresivas esas emanaciones o esas incidencias de esa radiación sobre la vida diaria de las personas y en particular de los trabajadores que pudieran estar expuestos. Entonces, en este momento estamos trabajando una investigación a nivel interior de la universidad, no solamente para medir ese efecto de la radiación dentro del entorno ambiental, sino también dentro del entorno laboral en un recinto cerrado. Es decir, nosotros pensaríamos que por el hecho de estar en una oficina a la sombra de una ventana, a la sombra de unas cortinas, podríamos tener un amparo del efecto de esas radiaciones, pero estamos encontrándonos con que eso no es así, y ese es el trabajo que están haciendo pues, María José y Yulisa en términos de radiaciones, ¿no? Bueno, María José, respecto a esa investigación que ustedes están realizando por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿cómo nace? ¿Cómo se empieza a desarrollar este trabajo? Bueno, esta investigación ya se había venido trabajando hace un año aproximadamente. Estas mediciones las hicieron unas compañeras de nuestra universidad y lo que nosotros estamos realizando es una comparación de cuánto ha aumentado la radiación durante ese año, ¿sí? Para poder evaluar los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de la Universidad Cooperativa. Riesgos a los que, bueno, en este caso de la medición están expuestos los trabajadores de la Universidad Cooperativa, pero es un riesgo que se corre a nivel de cualquier empresa en nuestra ciudad. Sí, claro que sí, porque la radiación, nosotros estamos expuestos diariamente al sol, entonces corremos riesgo a pesar de que estamos en un aula, en un edificio, en un salón de clase, todos corremos este riesgo de la radiación que nos perjudica en nuestra salud. María José, usted acaba de mencionar que a ver, corríjame si me equivoco, que estos, digamos, medidas que tomaron hace un año, ¿cambian? Sí, han ido aumentando debido al calentamiento global que se ha generado en la Tierra por las actividades que nosotros realizamos. Entonces, esto ha hecho que la capa de ozono se disminuya y que los rayos o la radiación ultravioleta entre para nosotros y se dirija pues a nuestro rostro, a nuestro cuerpo, por decirlo así, y afecte nuestra salud, generando quemaduras, pecas, lunares y pues posiblemente cáncer en la piel. Ingeniero, exactamente. Cada vez entonces, es decir, que estamos más expuestos a, digamos, a tener enfermedades o lesiones en nuestra piel a causa de esta radiación. Mónica, sí, pero hay que aclarar un aspecto importante. La radiación que emite el Sol puede variar, ¿no es cierto? Hay picos solares donde la emisión de radiaciones aumenta, otras veces disminuye. Pero lo que ocurre en el Sol, nosotros no tenemos ninguna incidencia, es decir, es un astro que funciona autónomamente, es una bomba nuclear que genera sus ciclos naturales. Allá no tenemos ninguna incidencia. Pero ¿qué ocurre en nuestro planeta? Eso sí. Entonces, cuando llegan estos rayos solares, estas emanaciones de luz ultravioleta, a la planeta llegan de tres tipos: radiación clase A, clase B y clase C. La clase C es letal para la vida, es decir, ella destruye la vida sencillamente, pero es nuestra capa de ozono la encargada de reflejar esos rayos hacia el espacio, de manera que evita que entre al planeta.
Alcanza a penetrar la radiación tipo A y tipo B, que es la que nos quema, nos broncea, pero cuando esas radiaciones tocan la piel, dependiendo de un cierto fenotipo, es decir, las personas han sido clasificadas en una escala de fenotipos, donde las personas de tez más clara, ojos más claros, cabello más claro, pues son más vulnerables al efecto de la radiación, al contrario de los fenotipos pues más extremos en términos de pigmentación de la piel, tienen menor vulnerabilidad. Pero, como dice María José, el hecho de que nosotros estemos haciendo una afectación industrial o vivencial a través de las emanaciones que diariamente arrojamos a la atmósfera, pues nos provocan dos fenómenos. Por un lado, calentamiento global, pero por otro lado, muchos gases afectan la capa de ozono. En este preciso instante, la región del departamento de Nariño, todo lo que es la estructura de la columna vertebral de la cordillera andina colombiana, todo el país ecuatoriano, todo el norte del Ecuador y en una vasta extensión del Océano Pacífico, está expuesta a un adelgazamiento de esa capa. Para explicarlo de alguna forma, ordinariamente la capa, si la comprimiéramos a una atmósfera de presión, ella tendría tan solo 3 milímetros de espesor. Pero en este momento estamos con un espesor aproximado equivalente de 2.3, 2.2, 2.4, que puede variar de un día para otro. Entonces esas radiaciones entran más agresivamente, producen un efecto, y entre esos efectos que comentaba María José, pues son riesgos altos en algunos casos para la salud, dependiendo de ese nivel de sensibilidad. Entonces, nuestras actividades aquí en la Tierra, lo que afectan es la permeabilidad de nuestra atmósfera hacia esas radiaciones que vienen del Sol y sobre las que no tenemos ningún control. Ingeniero, ¿qué podemos hacer entonces para protegernos? Pues el Ministerio de Salud y muchas organizaciones internacionales han no solo dado las alertas suficientes, especialmente en temporada de verano vacacional, donde la gente sale a exponerse al sol. El bronceado puede ser estéticamente agradable, pero en realidad es una respuesta defensiva de la piel, ¿sí? Cuando tú te bronceas, tu piel toma una pigmentación oscura, de manera que ella lucha al oscurecerse un poquito para evitar el efecto de la incidencia de la luz ultravioleta. Es decir, no es el calorcito del sol el que te broncea, es la radiación. Pero cuando superas ese nivel de bronceado, ¿qué ocurre? Pues que viene la afectación a las capas superficiales y profundas de tu piel, y el organismo reaccionará dependiendo de las vulnerabilidades que tenga. Es un aspecto clínico que puede ir desde la simple quemadura, ¿cierto?, que conocemos y que muchas veces en nuestra casa domésticamente con agüita de magnesia le calmaban uno el escozor, como también para la presentación de enfermedades como enrojecimiento de la piel, aparición de alguna forma de acné, queratosis, envejecimiento prematuro, daños a los ojos como es las cataratas, y eventualmente la aparición de melanomas que pueden conducir a un cáncer de tipo peligroso. María José, uno muchas veces dice, bueno, yo no me voy a exponer al sol. Y por ejemplo sucede mucho en nuestra ciudad que uno no ve el sol en todo el día. Entonces, ¿que allí hay afectación? Sí, claro que sí. La radiación, como yo te comentaba, siempre está, diariamente estamos expuestos a esa radiación, y más cuando no hay protección. Por ejemplo, los vidrios, cuando nosotros estamos en una oficina, ellos son unos filtradores que ayudan a reducir esa radiación que llega a nuestra piel, a nuestro cuerpo. También algunos como papeles que se pegan en los vidrios ayudan a esta filtración, pero si nosotros estamos expuestos directamente es mucho más el riesgo que nosotros tenemos, y diariamente, y eso se va acumulando constantemente. Es decir que, por ejemplo, normalmente deberíamos aplicarnos todos, hombres, mujeres, niños, adultos, en cualquier edad, protector solar, Sí, todos claro los días. que sí. Eso ayuda a no aumentar el riesgo que nosotros ya contraemos pues a lo largo de los años de toda nuestra vida, porque como te decía, acumulamos esa radiación en nuestra piel que nos hace daño. Otro efecto importante dentro de esa escala de protección que nos preguntas, Mónica, ocurre en este sentido. El hecho de que vivamos nosotros en una ciudad, en un piso térmico elevado, es decir, por encima de los 2.500 metros del nivel del mar, pues nos hace más vulnerables, y así lo están todas las ciudades, porque la capa atmosférica a este piso térmico es mucho menos densa que al nivel del mar, donde la compresión del propio peso pues aumenta la cantidad de gases. Entonces, en la playa, por decirlo así, la incidencia, el impacto de la radiación solar es menor,
que en una ciudad como esta. Por eso uno oye a veces coloquialmente en la calle dicen, es que el sol de aquí pica, el sol de aquí quema, ¿sí? Y es efectivamente cierto, es decir, la radiación te da con mayor incidencia. Entonces sí hay unas medidas de prevención. Claro, si trabajas en un ambiente cerrado, pues usa tus ventanas cerradas para filtrar un poco esa radiación, sin decir que las elimina. Nosotros hemos medido radiación a ventana cerrada con niveles peligrosos para el funcionario que está dentro de la oficina. 2, el uso del protector solar, cierto, pero entonces hay que tener un conocimiento de cómo funciona el protector solar. El protector solar tiene una serie de categorías que están relacionadas con el tiempo de exposición, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes un punto de partida que son 10 minutos de exposición al sol directo, ¿ya? Tienes un protector solar de factor 15, ¿qué quiere decir eso? Que haciendo la relación de la multiplicación de los 10 minutos por el factor solar, te da un tiempo de exposición de 150 minutos. No quiere decir que porque uses un protector solar de tipo 100, vas a tener mayor protección que el tipo 15 durante ese periodo de tiempo. No, lo único que ocurre es que el factor 100 te da más tiempo de protección a lo largo de la jornada. Ocurre que uno suda, ocurre que uno se asea la cara, pues está eliminando parte del protector y por eso requiere a veces reposición durante la tarde o la mañana en la que hay una exposición. Pero el Ministerio, para pisos técnicos como este, donde la escala de índice de radiación ultravioleta sobrepasa el máximo digamos, estándar establecido a nivel internacional en una escala que va de 0 a 11. Nosotros en Pasto ordinariamente estamos por 15, 16, es decir, estamos por fuera de la cancha en términos de impacto de índice solar. Pues se recomienda el uso del sombrero, el uso de mangas largas en las camisas, no exponer realmente nuestra piel directamente por periodos largos a la radiación. Y el uso de gafas con filtro solar, es decir, no necesariamente tienen que ser gafas oscuras, sino que en la composición del cristal del lente, pues haya un filtro de protección solar UV, porque sabemos, y la ciencia lo sabe, que estas radiaciones dañan el ojo, ¿no? Lo dañan, y lo dañan severamente. Muy bien, entonces, bueno, otra cosa importante que me parece destacar, usted hace un rato mencionaba que hay como momentos, como épocas en las que puede ser más alta esa radiación. Sí, claro, es decir, independientemente a la variabilidad climática del día, es decir, que tengamos nubes o que tengamos sol, por supuesto si no hay nubes, pues hay mayor incidencia de la luz solar, pero el sol tiene unos ciclos, unos picos solares. En este fin de semana la NASA alertó sobre un pico solar, uno de los más altos en los últimos 50 años, si no el más alto, y eso ocurre porque en la superficie del Sol ocurre una serie de eventos, de tormentas solares que forman las manchas que los astrónomos identifican muy bien, y esas explosiones solares emiten hacia el espacio una serie de múltiples tipos de radiaciones. Entre esas un incremento de la radiación ultravioleta, que es lo que nos tiene, pues, en este caso en el programa. Ese es un evento. Los picos solares ocurren con cierta frecuencia en el Sol. Normalmente son ciclos de 8 a 11 años, pero eso no quita de que puedan ocurrir algunos momentos particulares aislados. Y por otro lado, los cambios atmosféricos, ¿sí? Nuestra atmósfera tiene una composición química que en cierto momento estaba equilibrada, más o menos homogénea, pero las corrientes de aire se encargan de mezclar en las diferentes capas, pues esa composición. Y cuando los gases de tipo CFC, por ejemplo, que son los que encontramos muchas veces en los spray, u otro tipo de gases agresivos destruyen esa formación de ozono en esa capa, pues lo que elimina es la densidad de la cantidad de ozono en la capa atmosférica que nos protege. Y por supuesto, pues no estamos perdiendo nuestro escudo. Eso es lo que ocurre, ¿no? Acaba de mencionar lo de el uso de sprites, sí, que siguen, pues, de alguna manera deterioran la capa de ozono. Se ha hablado de que muchos sprites que ya no lo hacen, o el simple hecho de utilizar un sprite ya es, digamos, posibilidad de daño a la capa de ozono. ¿Cómo funciona esto de los sprites? Podría pensarse de que todo es malo, ¿sí? Un spray necesita un agente impulsor para desalojar en forma de neblina, de material neblinoso, lo que él contiene: pintura, un desodorante, una carioca, ¿sí? Que estuvo tan de moda ahora en nuestros carnavales. Pero existe una gran variedad de gases en la industria que pueden sustituir aquellos gases que son dañinos para la capa de ozono, como los CFCs.
Muchas empresas utilizan butano, por ejemplo, para reemplazar el CFC. Si bien el butano no nos dañaría directamente la capa de ozono, es un gas de efecto invernadero, entonces produce calentamiento global. Ahora, yo leí hace unos días un artículo del Ministerio de Salud, precisamente, en el cual había una queja en que, hablando específicamente de Colombia y seguramente pues de otros territorios a nivel internacional, la mayoría de las empresas que empacan spray en nuestro país no están utilizando los gases que son, digamos, no dañinos para gases de efecto invernadero, aunque en el rótulo del envase puede aparecer eso. Es decir, no es algo que lo diga yo, ¿no? Es algo que lo he leído, pero que llama la atención en razón a que pues, el llamado ambiental a este tipo de materiales pues es un llamado directamente a la salubridad y a la vida de las personas que habitamos el mundo entero, porque el hecho de que simplemente disparemos spray en pasto no quiere decir que tenemos el adelgazamiento en pasto, no. Nuestra atmósfera, nuestro planeta es un sistema dinámico y lo que hagamos en China o en Japón repercute aquí y viceversa. María José, respecto a la investigación que ustedes están adelantando, digamos, ¿cómo puede esto cambiar o buscar alternativas para cambiar de pronto la manera de concebir el lugar de trabajo de una persona? Bueno, primeramente nosotros, después de analizar los fototipos de cada persona, podemos adecuarle su lugar de trabajo para que la radiación impacte tanto en el trabajador, porque hay fototipos más resistentes a la radiación como hay otros que son mucho más sensibles. Además de esto, pues nosotros queríamos concientizar y quitar esos mitos de que las lámparas, que la luz que tienen en el computador son los provocadores de pecas, de manchas, de lunares, que no es así, es de la radiación. A pesar de que ellos digan, no, aquí no entra el sol, está oscuro, pero nosotros con las mediciones probamos que sí hay radiación pues en su lugar de trabajo, y así concientizarlos pues de usar protector solar y otras medidas que pueden tener para minimizar estos riesgos. Independiente también de que nuestra oficina sea, por ejemplo, fría. Exacto. Correcto. No, eso no tiene nada que ver. No quiere decir que no haya radiación en esa oficina. De hecho, hay otro equipo de trabajo, Mónica, midiendo la temperatura. Ellos van las dos parejas, ¿sí? Van midiendo radiación y simultáneamente van los chicos midiendo temperatura en 3 escalas de temperatura. Y estamos buscando esa correlación, ¿no? Y la idea es sí, identificar, bueno, qué es verdad y qué es mentira de lo que se dice, pero básicamente es dilucidar cuál es el riesgo laboral al que se puede estar abocado a una radiación como esta para tomar las medidas de ingeniería que correspondan pues, según el sitio. Bueno, y hablando de la parte de los genotipos, María José, bueno, ¿qué tipo de piel y qué tipo de, digamos que está en nuestra ciudad, digamos que es como el más común, las personas de cabello claro, de ojos claros, o cómo han visto ustedes esta medición con respecto a las muestras que han tomado en la universidad? Pues la verdad es muy variado, o sea, no hay un fenotipo predominante, por decirlo así, en esta ciudad, sino que existen diversos, y pues nosotros hemos notado que hay un fenotipo más sensible a la radiación solar que nosotros hemos evaluado en los trabajadores de la Universidad Cooperativa. Entonces son más propensos pues a tener más riesgos frente a la radiación. Bueno, bastante interesante este tipo de estudios y bueno, y generar este tipo de alternativas de, por ejemplo, poder adecuar las oficinas y poder darle a las personas ambientes más seguros, ingeniero, que es uno de los temas que ahora se trabaja a la hora de hablar de gestión humana. Correcto. Que ya no solo se debe pensar en que el trabajador deba cumplir ciertas metas laborales, sino que también ya las empresas se están preocupando en su salud, en su bienestar, en que esté anímicamente bien para efectuar su trabajo. Pues Mónica, aparte de que el hecho de que son personas las que estamos desempeñando diferentes actividades laborales, dependientes o independientes, pues como seres humanos prevalece nuestra salud. El trabajo debe ser un espacio donde tú te sientas realizada, donde te sientas contenta, donde sientas que tu productividad te conduce hacia un enriquecimiento personal y general de la sociedad. Entonces, por supuesto que pues, este tipo de actividades deben conducir a que esos escenarios se vuelvan seguros, ¿no? En principio seguros. Es algo en lo que la humanidad ha venido desarrollándose, ha venido mejorando. Al principio del siglo XX las condiciones de trabajo, cuando las vemos, eran terribles, ¿sí?
no había respeto por niños, no había respeto por mujeres. Hoy todavía pienso yo que es injusto que sigamos en una lucha por reivindicación de los derechos laborales de las mujeres cuando eso sencillamente no debería mencionarse, en el sentido de que no debería haber ninguna diferencia. Y por supuesto la salud de los trabajadores prima, ¿no? Prima, porque es que el espacio en el que estás trabajando también lo haces por una prosperidad de una familia que te espera sano, y no que cuando llegues, pues llegues pecoso, o llegues con eritemas o con de pronto una enfermedad mayor, ¿no? Muy bien, bueno, ingeniero, para terminar, ¿cuáles serían entonces, reiteremos, las precauciones o las recomendaciones frente a este tema? Ya, en principio, en nuestra ciudad, disminuir la exposición directa al sol, aunque hay trabajadores que tienen que hacerlo permanentemente, trabajadores de la construcción, del sector agrario, tendrán que estar allí. Usen sombrero, usar el sombrero, usar camisas de manga larga. Si es necesario utilizar el protector solar, debe hacerse, es un asunto cosmético. El protector solar desafortunadamente no es tan económico como otras cremas de su categoría, pero hay que utilizarlo correctamente. Es decir, el protector solar no es un asunto de potencia, en cuanto a que el factor de mayor escala pues tiene más potencia de protección. No, en realidad es dependiendo del tiempo de exposición que uno tenga a ese escenario. Y el uso de gafas, eso es lo que tenemos en este momento. Ahora, a nivel de oficinas, ¿cómo podemos nosotros entrar a proteger las ventanas? Hemos pensado nosotros que una de las alternativas que ofrece la industria de mejor calidad para estas protecciones es la polarización de las ventanas. Pero hay que aclarar algo, polarizar no es oscurecer las ventanas, es que en el mercado uno consigue una gama grandísima de supuestos polarizadores y que les ponen a los carros y que quedan muy chuscos porque van con los lentes oscuros, pero en realidad eso no es polarización. La polarización es un filtro muy especial que filtra y organiza los rayos de luz, que disminuye la sensación térmica y que elimina en un 99.9% el ingreso de luz ultravioleta al recinto de trabajo. De hecho, hay polarizaciones que ni siquiera cambian la tonalidad de las cosas ni la cantidad de luz. Eliminar los mitos. Sí, hay lámparas que sí producen emanaciones de luz ultravioleta. De hecho, yo quisiera que María José nos contara un hallazgo que ellas tuvieron en estas mediciones con unas lámparas que utiliza el sector salud y que pues tienen estas emanaciones. Pero para terminar lo que te estoy comentando, al eliminar los mitos, nosotros podemos generar unas condiciones de trabajo más seguros, porque es que no se trata de que apagues la luz porque la lámpara te está quemando, ¿sí? O que te hace caer el cabello. Sí, puede haber casos de personas con fototropismos negativos, este tipo de iluminación, pero si apagas la luz estás dañando tus ojos porque estás trabajando prácticamente a oscuras. Y lo otro es que muchas oficinas sienten el escozor de la radiación y a veces nuestro organismo reacciona como si fuera una percepción de calor. Y miras el termómetro, 12 grados, 10 grados, y como que no es coherente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos el aire acondicionado, y eso no te está defendiendo de la radiación. Te está enfriando el ambiente, punto, no más, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que es necesario, pues, entrar a aclarar, ¿no? María José, coméntenos. Bueno, el hallazgo que nosotros tuvimos al estar realizando nuestra investigación es que había radiación en las lámparas que utilizan para evaluar a los pacientes de la clínica odontológica. Nosotros creíamos que las lámparas no emitían este tipo de radiación, pero sí, entonces hay que realizar una investigación más profunda para evaluar cuáles son los riesgos a los que está expuesto el paciente y pues el profesional. Mientras que están haciendo, por ejemplo, la valoración y el odontólogo que está expuesto todo el día. Exacto. Entonces surge la pregunta, ¿no? Las lámparas de quirófanos, las lámparas de las unidades odontológicas, ¿qué nivel de radiación están emitiendo y cuál puede ser ese efecto, pues, especialmente en términos de exposición de tiempo de un profesional que está expuesto a este equipo, ¿no? Bueno, bastante interesante este tipo de investigaciones, pues, que está realizando la Universidad Cooperativa de Colombia en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al ingeniero Ricardo, también al estudiante María José por habernos acompañado en esta tarde. Y qué interesante tema. Muchísimas gracias. Mónica, muy amable. Muy bien, a nuestros televidentes los invitamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos con más en Voces de Nuestra Gente, expresión de lo que somos.